Hola gente, perdón por la tardanza, es que he estado con exámenes así que no he podido traerles el fanfic, pero ahora voy a tratar de tener los capítulos preparados para no tener problemas. Ahora sí, comencemos con el CAB. Luego de la llegada de Lucia, el equipo Minato junto con su nuevo miembro y el grupo médico, salieron de la aldea con dirección a su destino, cerca de los límites entre la hoja y la roca. Iwa había avanzado sobre los territorios del País de Fuego, donde se concentraba toda la acción, y donde la mayoría de los shinobis combatían hasta la muerte. Se requería urgentemente el servicio médico para atender las heridas de gran cantidad de hombres que estaban en malas condiciones. La misión no era algo de otro mundo, y escoltar al equipo médico no tomaría mucho tiempo. Pero Minato temía que fueran emboscados por varios shinobis de la roca. Se les informó que varios fueron capaces de escabullirse y adentrarse en los territorios del País del Fuego. El Namikaze separó a sus alumnos alrededor de los shinobis a escoltar, estando Kakashi Hatake enfrente, guiando al grupo. Obito Uchiha junto con Rin Nohara, cada uno a ambos lados de los médicos, y en la retaguardia Naruto cubriendo sus espaldas. Un par de metros más atrás estaba Minato Namikaze atento de su equipo y vigilando a cierta distancia en caso de algún imprevisto. El grupo estaba corriendo bajo los potentes rayos del sol que daban sobre las cabezas de los ninja de Konoha. Sudaban y a la vez se empezaban a agitar debido al gran calor que ocasiona la gran estrella, y a la falta de agua que deseaban los jóvenes. Los que peor la estaban pasando eran los del equipo médico, al estar cargando con gran cantidad de medicamentos, materiales, entre otras cosas, en sus espaldas. Estuvieron corriendo por un par de horas a paso normal. El destino no era muy lejos, por lo que llegarían cerca del mediodía si todo salía bien. El viaje estaba siendo tranquilo. La Kunoichi del equipo Minato estaba hablando con unos de los médicos que estaba junto a ella, compartiendo experiencias de su misma profesión. Obito observaba de reojo a la peli marrón, mientras que el ataque se mantenía serio mirando hacia el frente, atento de algún ataque sorpresa. Mocoso, le llamó el zorro de las 9 colas a Naruto, quien se mantenía al igual que el peliplata con una vista seria. Lo sé, contestó el rubio, mirando disimuladamente de reojo hacia los costados, para luego pasar su vista hacia Lucia de espaldas, que estaba unos metros enfrente suyo. Al salir de la aldea, tanto él como su padre estaban atentos al pelinegro. Ambos sabían que tendrían que estar vigilando en caso de que algo ocurriera para evitar lo que se temían que pudiera pasar. Como habían hablado hace unos días, Obito Uchiha sufriría un accidente, que desataría una cadena de eventos que los llevarían hasta el futuro de Naruto. Sabiendo que esto ocurriría en una misión fuera de la aldea, estaban preocupados y atentos al pelinegro, pensando que ese día podría ser hoy. En ese momento Naruto volteó su cabeza hacia atrás, observando a su padre, quien le asintió mientras seguía corriendo. Él también se percató de lo que ocurriría tarde o temprano con sus perseguidores. Desde que el joven rubio se vinculó con Kurama, además de haberse hecho más fuerte ganándose su poder, varios de sus sentidos mejoraron, entre ellos su olfato, que a pesar de no estar tan desarrollado como el del zorro, podía oler a sus perseguidores. Ese olor a tierra y mugre que llevaban encima. Naruto lo había descubierto el día de su combate con su padre, y ahora se había dado cuenta de que era algo bastante útil, a corta distancia. Estando más atento a sus alrededores, y percatándose de que un escuadrón de shinobis de Iwa estuvieron siguiéndolos hace media hora. Minato Namikaze se acercaba un poco a su hijo, mientras que él bajaba un poco su paso para estar junto a su padre, sin separarse mucho del grupo. ¿Cuántos son?, preguntó en un murmuro el rubio menor, observando a su derecha los árboles que habían, mirando de reojo. A pesar de que los pudo notar, no sabía la cantidad de enemigos que habían. Una docena, tal vez más, le respondió el mayor seriamente, observando de reojo hacia el otro costado. ¿Qué piensas?, le volvió a preguntar su hijo, sin bajar la guardia. Esto por lo general no era normal para el pequeño rubio, manteniéndose serio. Por lo general sería muy hiperactivo con muchas ganas de pelear, pero no quería comportarse como un idiota ahora. Su mente solamente pensaba en la vida del equipo médico y de sus nuevos compañeros, en especial la de Lucia, a quien tendría que cuidar a toda costa. Hay que distraerlos. Uno de los dos tiene que permanecer con el grupo, le respondió el Namikaze observando al pelinegro al frente. Lo mejor sería que Obito no entre en combate. No sabremos lo que puede ocurrir, sugirió el pequeño rubio copiando al mayor. El Uchiha debería mantenerse fuera de la acción por ahora. Su padre asintió concordando con su hijo.
Estoy de acuerdo, entonces, decía Minato antes de ser interrumpido por el rubio menor. Yo los distraigo, dijo rápidamente antes de que Minato pudiese terminar de hablar. Este giró a verlo sorprendió por la decisión que había tomado su hijo, quien seguía tranquilo y serio mirando hacia el frente. No creo que sea lo mejor, acotó Minato mientras seguían corriendo. No estaba de acuerdo con dejarlo a él enfrentarse a los ninjas de Iwa. Sabía que Naruto era fuerte, pero las cosas son diferentes. ¿Sería capaz de enfrentarse a ellos, quitándoles la vida si llegara al caso? Estaré bien, puedo encargarme de ellos, dijo el pequeño rubio tratando de convencer al mayor. Además, hace unos días dijiste que no te separarías de Obito, y ambos concordamos en que él siguiera escoltando al grupo médico, remató Naruto mientras sonreía de lado. Minato se impresionó por los argumentos de su hijo, además de verlo confiado para enfrentarse a los ninjas de Iwa. Así, volteó hacia el frente, unos segundos en silencio pensando en su respuesta. De acuerdo, dijo, pero antes de que Naruto pudiese decir algo, Minato continuó hablando, con una condición. Naruto estaba algo confundido al respecto, y al observar su padre sonreía de lado continuó, que Kakashi y Rin te acompañen, sentenció. Al oír la condición de su padre, sonrió con despreocupación. Pensaba que sería algo más serio, y el que lo acompañara a sus otros compañeros de equipo no le causaba molestia. Es más, estaba entusiasmado por ver a su pequeño sensei en acción, y tenía curiosidad por saber lo que Rin podría hacer. Acepto, accedió el rubio mientras seguía sonriendo. Su padre asintió pero de repente, su rostro volvió a ponerse serio, recordando otra cosa que tenía que decirle. Naruto, dijo al joven rubio con su vista al frente. Su hijo se mantenía callado observando, esperaba a que siguiera hablando. Ten cuidado, no quiero que te excedas. Eso incluye los clones de sombra, ¿entendiste? Preguntó con un tono de voz serio, haciendo que el rubio menor asintiera, comprendiendo a qué se refería. Su pequeño cuerpo no estaba acostumbrado todavía, y excederse podría ocasionar problemas. Luego de eso Minato también asintió y le sonrió, procediendo a adelantarse hacia el resto de su equipo, mientras Naruto se quedaba atrás atento de los shinobis de Iwa. Kakashi, Obito, Rin, llamó el sensei a sus alumnos, quienes se acercaron un poco a él para oír lo que les diría. Escúchenme bien, tarde o temprano seremos emboscados por ninjas de Iwa, informó en un murmuro con un rostro completamente serio a sus discípulos quienes se sorprendieron al oírlo. ¿Cuál es el plan, sensei? Preguntó Kakashi a su maestro esperando la siguiente estrategia a hacer. Nos dividiremos en dos grupos, siguió informando el rubio mayor, uno se encargará de escoltar al grupo médico, mientras que el otro retiene a los ninjas de Iwa, explicó a sus alumnos quienes escuchaban con suma atención. Perfecto, yo me quedaré hablaba Obito hasta ser interrumpido por su sensei. Obito. Tú y yo nos encargaremos de escoltar al equipo médico, siguió explicando, desconcertando al pelinegro, quien quería quedarse a pelear. Kakashi, Rin, ustedes, junto con Naruto, distráiganlos lo más que puedan, aquellos mencionados asintieron a su sensei. Pero sensei, Obito, calló Minato al pelinegro antes de que pudiese quejarse, la prioridad es la misión. Y confío en ti para cumplirla, trato de convencerlo para que no se sintiera mal. A pesar de que se sentía especial porque su sensei le pidió ayuda, no le agradaba la idea de no poder combatir con su equipo. Sin decir nada más, asintió con un rostro levemente deprimido. Luego de informar a su discípulo pelinegro, el líder de equipo volteó a ver a sus otros dos alumnos, realizando un movimiento con la cabeza para que bajaran la velocidad y se pusieran junto a Naruto, quien seguía en la retaguardia de todo el grupo. Al estar a la misma altura los tres, Minato se dispuso a informar de la situación al líder del grupo médico, quien comprendió y estaban listos en caso de que ocurriese algo. Cuando Minato diera la señal, él junto al pequeño Uchiha y los ninjas médicos aumentarán la velocidad, dejando atrás a los demás para distraer a sus perseguidores y ganar tiempo suficiente para que el resto del grupo llegue a su destino. Luego se reencontrarían más adelante. Al cabo de unos segundos, Minato hizo un movimiento con la mano, dando la señal para que cada uno actuara. Él junto con Obito y los médicos siguieron corriendo mientras que el resto se paraba en su lugar, dándose la vuelta para encarar a los perseguidores. Una vez el resto había tomado cierta distancia de los tres que quedaron atrás, Obito no pudo evitar voltear a ver a sus compañeros, preocupado por la peli marrón, pero a la vez con una gran sensación de ira invadiendo su cuerpo con Naruto. Sentía que lo estaban reemplazando.
Mientras tanto, los otros 3 jóvenes se mantenían en medio del camino esperando a que aparecieran los shinobis de Iwa, atentos ante cualquier movimiento. Sus frentes sudaban debido a los rayos del sol, que además les bloqueaban parte su visión. ¿Cuál es el plan?, preguntó Rin en voz baja, manteniéndose en posición de defensa observando hacia el bosque que daba a su izquierda. Haremos lo que nos dijo Minato-sensei. Los distraeremos el tiempo suficiente mientras que ellos siguen avanzando, contestó Kakashi en un tono de voz más serio, pero a la vez bajo. Observando hacia el otro lado, esperando algún ataque. Rin de cierta manera estaba nerviosa, siendo esta la primera vez que Minato los dejaba a ellos solos enfrentarse a un gran escuadrón de enemigos, sin saber el tipo de nivel que tendrían. Pero se mantenía seria, para no mostrar su debilidad ante sus compañeros y enemigos. Oye, la llamó Naruto, quien hasta ahora no había dicho nada. Ella volteó levemente con curiosidad de ver qué le diría. No pasará nada. Todo saldrá bien, le dijo, regalándole una cálida sonrisa para que se despreocupara un poco. Naruto estaba tranquilo. Él se sentía seguro, y protegería a sus compañeros cueste lo que cueste. De por sí tiene un gran poder escondido que lo utilizará en casos de emergencias, de ser necesario. Al oír esas palabras y ver la sonrisa del joven rubio que tenía a su derecha, no pudo evitar sentirse tranquila, devolviéndole también una leve sonrisa al Namikaze. Sentí que todo saldría bien estando al lado suyo. Ahí vienen, avisó Kakashi en un tono de voz más alto, llamando la atención de sus compañeros, viendo como varios kunais provenientes del lado del peliplata se aproximaban a ellos. En un rápido movimiento, saltaron esquivándolos, pero detrás de ellos salieron 4 shinobis, volviendo a lanzar shuriken hacia los 3. El primero en reaccionar fue Kakashi, quien realizando una rápida posición de manos, para después colocarlas en el suelo. Estilo de tierra. Jutsu pared de tierra. Exclamó el peliplata formando una pared de tierra bloqueando el ataque de los shinobis de Iwa, quienes luego bordearon la pared para atacar a los jóvenes. El primero de ellos fue directo al ataque con kunai en mano con la intención de clavárselo en el pecho. Kakashi desenvainó de su espalda una espada con la que bloqueó el ataque del shinobi, y en un rápido movimiento, sin darle tiempo a reaccionar, realizó un golpe vertical descendente, asesinando al shinobi de Iwa. ¿Pero qué?, exclamó otro ninja de la roca, luego de ver cómo su compañero perdió su vida en manos del peliplata. Kakashi actuó rápidamente realizando ataques con su estapa a este shinobi, el cual trataba de bloquearlos, pero se sorprendía de la habilidad del joven shinobi de Konoha. Por otro lado, Naruto se encontraba peleando con otros 2 shinobis de Iwa, quienes lanzaban golpes los cuales el joven rubio bloqueaba sin problemas. Pero en ese momento, un tercer shinobi se posicionó detrás de Naruto, realizando posiciones de mano para después lanzar bolas de lodo de su boca. Al estar concentrado en sus 2 oponentes, no veía a aquel ninja de Iwa que estaba a su espalda. Y a medida que seguía combatiendo, los proyectiles de lodo se dirigían hacia él. Para su suerte, Rin atacó con una patada de atrás a uno de los 2 shinobis con los que combatía Naruto, haciendo que este se interpusiera entre el ataque del tercer shinobi. Mientras que el rubio, noqueaba al otro con el que estaba peleando. A medida que los ninjas de Iwa caían, más de ellos salían del bosque atacando al grupo de jóvenes, quienes se encontraban jadeando después de haber estado corriendo y combatiendo bajo el potente sol sobre sus cabezas. Mientras Kakashi seguía realizando diversos golpes hacia el ninja con el que estaba combatiendo, un segundo se dirigió hacia el peliplata para atacar por detrás. Pero fue para su sorpresa como el ataque desapareció de la vista de los 2 shinobis de Iwa, quienes veían hacia su alrededor para ver en dónde se encontraba. No fue hasta que uno cayó desplomado al suelo por un corte con la espada del peliplata. «Maldito», maldijo su compañero pateando a Kakashi hacia un costado cayendo al suelo, para luego saltar con kunai en mano con la intención de acabar con la vida del peliplata. Sin embargo, jamás llegó a donde estaba su oponente, ya que fue golpeado por una potente patada en su rostro, que lo mandó a volar hacia un árbol, chocando contra este, quedando automáticamente fuera de combate. ¿Estás bien?, le preguntó Naruto, tendiéndole la mano. Había llegado justo a tiempo antes que aquel shinobi de Iwa pudiese haber herido de gravedad al peliplata. Kakashi tomó la mano del rubio, aceptando el gesto, y asintiendo en respuesta a su pregunta para después seguir combatiendo con los enemigos. Ambos se dispusieron a combatir contra uno de ellos que se dispuso a enfrentárseles, creyendo que podría con los mocosos de Konoha.
Pero para su completa sorpresa, aquellos dos jóvenes simplemente desataban una cadena de golpes coordinados, que no le daban tiempo al pobre bastardo de Iwa para defenderse. No fue hasta que lanzó un golpe ciego hacia el frente, sin tener resultado alguno. Naruto aprovechó esto, sujetando su brazo mientras lo jalaba, al mismo tiempo que Kakashi saltaba y le proporcionaba un buen rodillazo en el rostro, partiéndole la nariz en el momento. Cuando el cuerpo noqueado del shinobi de Iwa cae al suelo, Naruto sonríe ligeramente al ver que ya estaba acabado, pero su sorpresa fue tal al momento en el que vio a su pequeño sensei clavar su espada en el pecho del ninja de la roca. ¿Pero qué haces?, exclamó completamente choqueado, luego de ver cómo el peliplata le quitaba la vida. No podemos arriesgarnos a que siga vivo, simplemente respondió eso, mientras que retiraba su espada del pecho del muerto. Es mejor prevenir que lamentar, volteó hacia su compañero rubio, sin tener una expresión definida en su rostro. Pero no era necesario. Volvió a exclamar en medio del caos, mientras que esquivaba los ataques de tierra de los shinobis de Iwa. Ya estaba fuera de combate, recalcó, luego de noquear a otros dos ninjas de la roca, mientras que Kakashi giraba hacia él frunciendo el ceño. Acostúmbrate, esta es la vida ninja, y esto es lo que tenemos que hacer, finalizó con eso, justo antes de que otros dos shinobis se lanzaran contra ellos, repitiendo el mismo conjunto de golpes que antes. Trabajando en equipo, eran capaces de retener a sus dos oponentes. Pero aquellas palabras retumbaron en la mente de Naruto, mientras que la imagen de su sensei asesinando a un hombre no desaparecía de sus recuerdos. Esas palabras eran una bienvenida. Por otro lado, Rin se encontraba en un combate 1 a 1 contra otro shinobi de Iwa, demostrando un buen nivel de taijutsu, poniendo en apuros al ninja de la roca. Este recurrió a saltar hacia atrás alejándose de la peli marrón, realizando un jutsu de tierra para atrapar los pies de la kunoichi, evitando que se pueda mover. Al no tener forma de soltarse, el shinobi de Iwa procedió a sacar un kunai con un sello explosivo colgando, y lanzándolo hacia la peli marrón. Rin se encontraba en apuros, al no poder salir de la trampa de tierra, no tenía manera de poder esquivar el kunai, o el área en donde éste explotara. Viendo que no había salida, cerró los ojos esperando lo peor. Pero fue para su sorpresa como en un rápido movimiento, Naruto llegó junto a ella con Rasengan en mano, rompiendo el suelo en donde estaba atrapada, mientras Kakashi lanzaba otro kunai hacia el que se dirigía sus compañeros, cambiando la trayectoria de este. El primer kunai se había alejado un poco, pero aún así explotó cerca de ellos. Por lo que Naruto tomó en brazos rápidamente a Rin, saltando lo más lejos posible de la explosión, pegándose a un árbol cerca, mientras que una nube de humo se extendía cerca de ellos. La secuencia fue tan rápida que Rin no se percató de nada hasta que sintió como era cargada en los brazos del rubio, sin evitar ruborizarse durante el proceso ante tal acción de su compañero. Por otro lado, Naruto estaba cada vez más sorprendido, mientras que aquellas palabras del peliplata seguían en su mente. Ahora comprendía que no importa lo que ocurriese en su futuro, aquí las cosas eran diferentes. No hay alianzas, no hay enemigos en común, solo muerte y destrucción. Las demás aldeas atacarán sin piedad a cualquiera con tal de beneficiar a su país. Se dio cuenta de eso al ver cómo estos shinobis de Iwa tenían la intención de evitar que el equipo médico llegara hasta el frente, en donde combatían ambos países, y de cómo lo asesinarían a él y a sus compañeros con tal de seguir adelante. Lo comprendió, al ver cómo casi abuelan en pedazos a la kunoichi que tenía en brazos, mientras que Kakashi tenía razón en todo. Esta era su nueva vida ninja. Todo eso generaba un gran sentimiento de furia e ira dentro de él. Las intenciones de los shinobis para cumplir sus misiones, acabando con la vida de aquellos que se interpusieran en su camino, era algo que no podía evitar odiar. Apretando los dientes con fuerza, mientras que fruncía el ceño. Naruto. Le llamó Rin preocupada casi en un murmuro, al ver cómo él se encontraba con la vista hacia los ninjas de Iwa, pareciendo bastante molesto, todavía pegado al árbol. Naruto salió de sus pensamientos, luego de estar varios segundos en silencio, al oír la voz de la peli marrón que seguía en sus brazos. ¿Estás bien?, le preguntó preocupada al ver cómo él volteaba su vista a ella. ¿Qué? Eso debería preguntártelo yo, le respondió viéndola a los ojos mientras le sonreía, tratando de que no se preocupara, recordando que además ella estuvo a punto de morir hace unos momentos. Esa respuesta la dejó más aliviada. Parecía que estaba bien. Naruto volteó de vuelta hacia adelante, viendo a los shinobis de Iwa seriamente.
Saltó del árbol colocándose junto a Kakashi que estaba a unos metros suyo, junto a un clon de sombras que el rubio había hecho antes, el cual se disipó. Ya habían acabado con varios ninjas de la roca, ahora se encontraban enfrente de los que restaban. Sin embargo, para su mala suerte, dos de ellos se decidieron en barro, apareciendo otra docena más detrás de los jóvenes. Ahora estaban rodeados. Habían acabado ya con la mitad, pero se encontraban en una posición comprometedora, viendo que habían muchos a más escondidos, esperando una mejor oportunidad. Ya no intenten nada. Ríndanse y entréguense. Dijo uno de los shinobis de Iwa con una sonrisa soberbia, siendo aparentemente el jefe del grupo. Viendo que sus planes se vieron interrumpidos, ahora tenían la intención de capturar a uno de ellos, y sacarles toda la información posible sobre las fuerzas de Konoha. ¿Qué hacemos? Murmuró Rin con algo de nervios, viendo a sus dos compañeros. Estoy pensando, respondió Kakashi en un susurro, viendo hacia todos los shinobis que tenían enfrente. Las opciones eran pocas, siendo la mayoría peligrosas. Podría utilizarlo, pero aún no está terminado, sería bastante peligroso, se dijo para sí mismo en su mente, luego de pensar en las posibles soluciones, siendo una de ellas una técnica que ha estado practicando desde entonces. Sin embargo, aún estaba incompleta. En momentos como este, me gustaría que Minato-sensei esté aquí, y bien. Volvió a preguntar el líder, mientras que los demás ninjas de Iwa se preparaban para atacar, en caso de una respuesta negativa. Bien, supongo que no queda otra, la voz de Naruto se alzó entre ellos, mientras levantaba lentamente sus manos, al mismo tiempo que los ninjas de la roca sonreían al verlos rendirse. Sin embargo, sus dos compañeros se sorprendieron ampliamente al oírlo, ¿acaso se estaba rindiendo? ¿Qué tenía en mente? Aún así, no era de esperarse para los shinobis de Iwa que el rubio, al tener sus manos a la altura de su pecho, realizó una posición de manos que ya habrá hecho innumerables veces, exclamando aquellas palabras características suyas. Jutsu multiclones de sombra. Al gritar el nombre de su clásico jutsu, se formó una gran nube de humo que envolvió a todos los presentes, haciendo que los ninjas de la roca perdieran de vista a los tres jóvenes. A medida que pasaban los segundos, el humo se iba esparciendo, permitiendo que haya un poco de visión alrededor. Pero no fue hasta que los shinobis de Iwa quedaron boquiabiertos con los ojos como platos al verse rodeados por una gran cantidad de pequeños rubios. ¿Qué es esto? Tartamudeaba uno de ellos al verse rodeado por cientos de Narutos. Tranquilos, deben ser simples ilusiones, decía otro seguro de sus palabras, mientras cargaba un golpe contra uno de los clones junto a él. Pero no se esperó que el clon lo detuviera sujetando su brazo, viendo que además, gracias al sol, se proyectaba una sombra en todos los Narutos. Imposible, volvió a decir asustado de lo que veía, viendo a todos los clones rubios sonreír. ¿De acuerdo muchachos? Decía el Naruto original mientras sonreía, en un tono de voz alto para que todos lo oyeran. Él estaba junto a sus dos compañeros de equipo que observaban a los clones con asombro, mientras que Naruto tenía una de sus manos levantadas a punto de dar una orden. «Acaben con todos», gritó bajando su brazo dando el permiso de atacar. «A la orden, jefe». Gritaron todos los clones de manera eufórica y cargaban contra los enemigos, dándoles una paliza que jamás olvidarán. Los golpes iban y venían. Cada ninja de la roca era brutalmente golpeado por más de 50 clones del rubio. No había manera de frenarlos. Naruto tenía una pequeña sonrisa, viendo cómo cada shinobi de Iwa caía, seguido de los gritos de dolor. Por otro lado, Rin, que estaba unos centímetros detrás de Naruto, no podía ver esa sonrisa suya. Solo lo observaba, recordando lo que ocurrió las últimas veces con este jutsu. No podía evitar sentirse preocupada de lo que pudiese ocurrir luego. Kakashi por su lado se limitaba a ver cómo los clones del rubio apalizan a los shinobis de Iwa, mientras que estos trataban de eliminarlos sin hacer mucho efecto. Así siguieron hasta que ya todos los enemigos estaban noqueados, siendo amarrados por los clones de Naruto en un árbol. Bien, creo que son todos, comentaba el rubio a sus compañeros, mientras miraba hacia sus alrededores, verificando que no hubieran más enemigos. Había desparramado a sus clones por todo el bosque, viendo si quedaba alguna otra sorpresa. Pero al ver que todos volvieron, concluyó que ya no quedaba nadie. Volteó a ver a sus dos compañeros, y se dirigió hacia ellos sonriendo con despreocupación, mientras se deshacía de los clones.
De repente, todos desaparecieron en nubes de humo, pero no fue sorpresa que Naruto se tambaleara a tal punto de que parecía que se caería. Fue para su suerte que Rin se adelantó, y lo sujetó antes de que eso ocurriera, pasando su brazo alrededor de su cuello mientras lo sostenía. Te dije que no lo volvieras a hacer, le regañó la peli marrón mientras caminaban hasta Kakashi, sujetando a Naruto para que no se cayera, quien no pudo soltar una pequeña risa al oírla. No es para tanto, de veras, decía el rubio con despreocupación, sin tomar en serio a su compañera. Pero su rostro cambió al verla a ella mientras lo fulminaba con la mirada, haciendo que sudara más de lo que lo hacía con el sol sobre su cabeza. Lo siento, dijo con nerviosismo temiendo que Rin hiciera algo, pero ella simplemente dio un suspiro y siguió caminando mientras ayudaba al rubio. ¿Y qué haremos con ellos? Preguntó la peli marrón observando a los shinobis que estaban noqueados, atados en los árboles. A pesar de todo, los clones de Naruto no terminaron con la vida de ellos. Simplemente los dejaron desmayados. Esperaremos a que llegue Minato-sensei, y que él decida. Pueden sernos útiles, dijo el peliplata, de brazos cruzados con su vista hacia los ninjas de la roca. ¿Útiles? Preguntó Naruto con una ceja levantada ante eso último que dijo su mini-sensei. Creyó que tal vez querría quitarles la vida como a los demás. ¿Que acaso no era prevenir antes que lamentar? Preguntó frunciendo el ceño, mientras que Rin lo miraba confundida. Kakashi lo observó momentáneamente antes de dar un suspiro. Así es, pero deben tener información que pueda sernos útil, y podamos usarla en algún futuro, explicaba Kakashi, volteando hacia sus compañeros que ya estaban enfrente suyo. Naruto lo pensó por unos segundos, viendo que tenía razón, además de que había un doble sentido en las palabras del peliplata. Si mataban a aquellos shinobis que estaban noqueados ahora, y llegaban a tener algo de información que viniera bien a la aldea, probablemente se lamentarían en algún futuro por haber tomado dicha decisión. El joven Namikaze suavizó la mirada luego de comprenderlo, al mismo tiempo que Kakashi veía que lo hizo. No pensó que Naruto lo entendiera tan rápido. Así, todos se encontraban bastante agitados, debido al calor, por lo que al pequeño rubio se le ocurrió algo. Desató su cantimplora que colgaba de su cuello con su otro brazo y se la ofreció a la kunoichi que lo estaba ayudando. Gracias, dijo ella, sonriendo por el gesto del joven Namikaze, mientras destapaba la cantimplora con su mano libre, y procedía a beber. Al cabo de unos segundos, se la devolvió al rubio, solo para que éste se la extendiera a Kakashi. No quiero, gracias, se negó con su tono de voz neutro, mientras giraba su cabeza hacia otro lado. Naruto frunció el ceño, y agitó un poco la cantimplora para que Kakashi la tomara. Al voltear de nuevo a sus compañeros, Naruto le sonrió mientras seguía con su brazo extendido. El peliplata soltó un suspiro y tomó la cantimplora con pereza. Pero Naruto y Rin estaban muy atentos al joven ninja que tenían enfrente, teniendo la esperanza de poder verle el rostro al peliplata, creyendo que tal vez esta podría ser la primera vez. Sin embargo, este en un rápido movimiento, volteó dándoles la espalda, y bebiendo agua a una velocidad inimaginable. Fue tan rápido que en tan solo 2 segundos ya le estaba devolviendo la cantimplora a Naruto, dándole las gracias en el proceso, sonriendo con los ojos. El pequeño rubio junto con la peli marrón sudaron ante eso, estando decepcionados de no poder ver el rostro del futuro ninja que copia. Parecía que sería imposible que alguna vez lo viesen. Así pasaron un par de minutos y a lo lejos ya se veía un grupo de shinobis de Konoha que se dirigía hacia ellos, en dirección por donde se habían ido el resto de su equipo. Enfrente estaban Minato Namikaze, el relámpago amarillo y junto a él uno de sus alumnos, Obito Uchiha. Ambos se podían ver con unos rostros preocupados, pensando que algo pudiese haber ocurrido con los demás, luego de ver que no los alcanzaron. Pero al llegar a ellos se sorprendieron al verlos parados, y a un costado varios shinobis de Iwa, amarrados contra un árbol, mientras que otros estaban muertos desparramados por el camino. ¿Están bien?, preguntó el rubio mayor, luego de ver todo a su alrededor, pasando su vista hacia su hijo, que estaba siendo ayudado a mantenerse en pie gracias a la peli marrón. Todo en orden sensei, respondió Kakashi, a lo que Minato lo observó y asintió, para después pasar su vista de nuevo a los otros 2 jóvenes. Estoy bien. No pasó nada, dijo el rubio menor con despreocupación, sabiendo lo que su padre estaba más interesado en él, al verlo siendo ayudado por la peli marrón. Volvió a hacer los clones de sombra, lo delató Rin con un tono de voz serio, dirigido hacia su sensei. Oye.
Se quejó Naruto sorprendido, pasando su vista hacia ella, quien volteó a verlo con el ceño fruncido. El rubio hizo un puchero y girando hacia otro lado. Esperaba que no se enterara, pero parecía que no sería posible. Creí que habíamos acordado que no lo utilizaras por un tiempo, habló Minato hacia el pequeño rubio, recordando lo que habían discutido luego de su prueba enfrente del Hokage. ¿Qué crees hubiera pasado si caías inconsciente? Le preguntó seriamente cruzándose de brazos, mientras que su hijo se mordía el labio inferior sabiendo que tenía razón, por lo que soltó un suspiro y respondió. Sí, lo sé, estuvo mal, dijo bajando su cabeza brevemente, pero no fue para tanto. Al final estamos bien, argumentó el rubio, creyendo que así tendría razón, sin embargo al ver cómo su padre le fruncía aún más el ceño, vio que no la tenía. ¿En verdad crees que no fue para tanto? Esa pregunta erizó la piel del resto de sus alumnos. Podían ver claramente cómo su sensei estaba molesto. Un ninja debe pensar antes de actuar. Acciones como esas pueden ocasionar aún más desastres en un futuro, eso no se lo tomó bien Naruto. Ahora era él quien arrugaba su rostro, molestándose por lo que dijo su padre. Aún así, había que tomar una decisión y lo hice, punto. Naruto miraba fijamente a los ojos de su padre, mientras que debatían un duelo de miradas. El resto temía lo que pudiese ocurrir con ellos. La tensión estaba en el aire. Tanto Rin como Obito miraba con preocupación a los dos rubios, mientras que Kakashi se sorprendía ligeramente al verlos. ¿Y qué te hace pensar que tomaste la mejor decisión para todos? ¿Hasta dónde puedo ver, necesitas que Rin te esté ayudando a mantenerte de pie? Minato preguntó con algo de molestia, manteniendo un rostro completamente serio, sin apartar ni un segundo la vista de su hijo. La joven Kunoichi se puso nerviosa por el pequeño Namikaze, viendo que su sensei tenía razón. No estoy diciendo que fue la mejor, pero era necesario hacerlo, agregó el pequeño rubio firmemente, entrecerrando aún más los ojos. ¿Y por qué crees que fue necesario? Siguió preguntando el rubio mayor, pareciendo que lo estaba regañando, como si se tratara de un padre con un hijo. Porque si no lo hubiese hecho, probablemente alguno de nosotros no estaríamos aquí. Exclamó Naruto, elevando su voz por primera vez con su padre. Esa pregunta fue la gota que derramó el vaso, y la respuesta del pequeño rubio sorprendiendo a aquellos que no estuvieron presentes antes, formando un silencio alrededor. Al momento que pasaba eso, Naruto decidió romper el contacto visual con su padre, inclinando su cabeza hacia abajo, mientras que Minato volteaba hacia un costado, viendo aquellos cuerpos sin vida de los shinobis de Iwa, pensando en lo que dijo su hijo. Aunque Naruto se contradecía con lo dicho por su sensei. Prevenir antes que lamentar. Él nunca hubiese dejado que Rin o Kakashi salieran lastimados. Él habría usado el poder de Kurama si era necesario, pero al ver que con los clones de sombra era suficiente, prefirió recurrir a eso, a pesar de las consecuencias que podrían haber ocasionado con Naruto, o con los demás. Hay veces, la voz de Naruto fue la única que rompió el silencio que había de hace unos momentos, llamando la atención de los demás. En las que uno debe hacer lo que es necesario, para salvar a aquellos que son importantes, sin importar el riesgo que se corra, su voz era más calmada y dolida, mirando hacia el suelo. Esas palabras llegaron a todo el equipo, sin esperarse lo que dijo. Kakashi era el que más se las quedó pensando, sabiendo todo lo que ocurrió con su padre, y cómo cambió su forma de ser en adelante. Por otro lado, Obito no pudo evitar que se forme una pequeña sonrisa en su rostro al escuchar esas grandes palabras que dijo su nuevo compañero de equipo. A pesar de que lo quisiera negar, le agradó lo dicho por Naruto. Rin, quien seguía sosteniendo a Naruto, también sonrió ante lo que oyó de ese chico que tiene a su lado. Algo dentro de ella se alegró completamente al ver que se arriesgaría por ellos, sin importar el daño que le causaran, con tal de salvarles la vida. Cada vez le agradaba más estar junto al joven Namikaze. Sabía que él era alguien en quien confiar, y alguien de quien no se quería alejar. Pero por otro lado, Minato se sorprendió al oír a su hijo. Sabía que esas palabras tendrían un gran peso en cualquier persona. Incluso él haría lo que fuera con tal de salvar a su esposa, su alumno, o su hijo, si es que algo les ocurriese. Fue por ello, que el ver a su hijo enfrente suyo cabizbajo, luego de oír aquellas palabras que dijo, se le formará una pequeña sonrisa de lado. Aquel chico, a pesar de ser algo hiperactivo de vez en cuando, sabía lo que cualquier shinobi tiene que hacer, pero tenía completamente en claro lo que una persona debe hacer. Proteger a aquellos que lo rodea. Un pensamiento que se asimila al de un Hokage. Proteger,